Nunca olvidaré aquella primera noche en el caserón. A mis 43 años, sola, oía pasos en el pasillo, susurros que no venían de ningún lado, y cuando encendí la lámpara, lo vi. Mi casero, un hombre de 75, estaba ahí, mirándome en silencio desde la oscuridad. Lo que debía ser miedo, pronto se convirtió en algo prohibido, algo que todavía me estremece cuando lo recuerdo. Nunca pensé que a mis 43 años terminaría aceptando un cuarto barato en un caserón viejo, perdido en una carretera secundaria de Belmonte del Tajo. Pero la vida me había empujado hasta allí. Mi matrimonio llevaba años roto, aunque aún seguía legalmente casada. Mis hijos eran ya mayores y apenas dependían de mí, cada uno siguiendo su propio camino. En casa, yo me había convertido en un fantasma, trabajaba largas horas como dependienta en un supermercado de barrio en Madrid, cobraba poco y gastaba demasiado en un alquiler que me asfixiaba. Un día simplemente no pude más. Decidí marcharme, buscar algo más económico, aunque fuera en un lugar apartado. Fue así como, a través de un anuncio viejo en un tablón de la facultad donde estudiaba uno de mis hijos, encontré la oferta: habitación en caserón, precio asequible. Carretera Belmonte del Tajo. Trato directo con el propietario. Sonaba extraño, pero era mi única opción. Así, con una maleta mediana, una bolsa de ropa y mi corazón cargado de dudas, tomé el autobús que me dejó en una parada solitaria de la carretera. No había nada alrededor, salvo campo, olmos secos y el viento frío que cortaba la piel. Y entonces lo vi, el caserón. Una construcción enorme y deslucida, levantada sobre una colina, con ventanas oscuras como ojos vacíos. No parecía un hogar, sino un lugar que hubiera visto demasiadas historias y guardara demasiados secretos. Me armé de valor y subí el sendero de grava. El casero me esperaba en la puerta. Se llamaba don Julián, tenía 75 años, alto y delgado, con el cabello blanco bien peinado y un bastón de madera que no parecía necesitar del todo. Sus ojos grises, profundos, se clavaron en mí desde el primer instante, como si evaluaran más que mi aspecto, como si intentaran leer mi alma. Usted debe de ser Laura, dijo con una voz grave, rasposa, que me erizó la piel. Sí, mucho gusto, respondí, intentando sonar segura. Me condujo hacia el interior. El caserón olía a madera húmeda y a tiempo detenido. Las escaleras crujían, los pasillos eran largos y oscuros, y los retratos de familia en las paredes parecían seguirme con la mirada. El cuarto que me asignó estaba en la planta alta, al final de un corredor estrecho. Una cama de hierro forjado, un colchón delgado, una ventana con postigos que chirriaban con el viento. Nada cómodo, pero era lo que podía pagar. Mientras me mostraba el lugar, don Julián no apartaba sus ojos de mí. No era una mirada vulgar, sino intensa, penetrante, como si quisiera saber qué había detrás de mis silencios. La casa es antigua, dijo, apoyado en el marco de la puerta. Cruje, suspira, a veces parece que respira. Pero no hay de qué preocuparse. Sonrió apenas, como si disfrutara del efecto de sus palabras. Esa primera noche, me costó dormir. Los pasos resonaban en el pasillo, lentos, aunque yo sabía que estaba sola en el piso. Escuché un murmullo apagado, como voces que venían de otra época. El viento golpeaba los postigos como si alguien llamara desde fuera. Encendí la lámpara, nerviosa. Y entonces lo vi. De pie en el pasillo, medio oculto por la penumbra, don Julián me observaba en silencio. No dijo nada, no se movió. Solo me miraba con esos ojos grises que parecían atravesarme. Debería haber gritado. Debería haberle exigido una explicación. Pero no lo hice. Algo en su presencia me paralizó. Era miedo, pero también una corriente de deseo oscuro que me recorrió la piel entera. Apagué la lámpara con manos temblorosas. Y me quedé despierta, sabiendo que el caserón guardaba más de lo que estaba preparada para descubrir.
El segundo día en el caserón amaneció gris. Me desperté con los ojos hinchados, después de haber dormido apenas un par de horas. Los ruidos de la noche seguían frescos en mi memoria, pasos lentos, un murmullo que parecía venir de detrás de las paredes, y la figura de don Julián observándome en silencio en medio del pasillo. Intenté convencerme de que había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio. Pero algo en mi interior sabía que no lo era. Me vestí y bajé a la cocina. El caserón estaba en silencio, salvo por el crujido de la madera bajo mis pies. Don Julián ya estaba allí, sentado en la mesa, leyendo un periódico amarillento y tomando café. ¿Ha dormido bien?, preguntó, sin apartar los ojos del papel. Tragué saliva. Un poco inquieta, escuché ruidos. Él sonrió apenas, con esa calma inquietante que me descolocaba. Esta casa es muy antigua, Laura. Tiene memoria. No explicó más. Yo quise preguntar, pero algo en su tono me hizo callar. Pasé el día organizando mis cosas en la habitación. Cada vez que abría el armario empotrado, olía a humedad y a un perfume dulzón, casi rancio, como si aún conservara la esencia de alguien que había dormido allí hacía muchos años. Por la tarde salí a dar un paseo por la carretera. El pueblo más cercano quedaba a casi 2 kilómetros, y apenas crucé con un pastor que me saludó con un gesto de cabeza. La soledad era abrumadora. Al volver, encontré a don Julián en el salón principal, sentado en un sillón de cuero frente a la chimenea. La casa estaba en penumbra, y las llamas iluminaban los retratos colgados en la pared. Había una mujer en varios de ellos, rostro fino, mirada seria, cabello recogido en un moño. Una belleza antigua, de otra época. Me quedé mirándola sin darme cuenta. Mi esposa, dijo don Julián, sin apartar la vista del fuego. Murió en esta casa hace muchos años. Un escalofrío me recorrió la espalda. Lo siento, murmuré, sin saber qué más decir. Él se volvió hacia mí. Sus ojos grises brillaban a la luz del fuego. Dicen que su espíritu nunca se fue del todo. Que todavía camina por estos pasillos. Me quedé helada. ¿Era eso lo que había escuchado la noche anterior? ¿O solo era otra de sus formas de jugar conmigo? Don Julián se levantó despacio, apoyándose en el bastón, y se acercó tanto que pude sentir el calor del fuego mezclado con el suyo. ¿Tiene miedo, Laura? Quise decir que sí. Pero lo que salió de mis labios fue un susurro extraño. Un poco. Él inclinó la cabeza, como si disfrutara de mi respuesta, y luego pasó junto a mí, subiendo lentamente las escaleras. El roce de su hombro contra el mío me dejó sin aire. Esa noche, en mi habitación, los ruidos volvieron. Pasos, susurros, un perfume dulzón en el aire. Me arropé con las mantas, temblando. Y cuando abrí los ojos, a través de la rendija de la puerta, vi una silueta. No sabía si era don Julián, o la mujer de los retratos. Esa madrugada apenas pude cerrar los ojos. La silueta en el pasillo seguía ahí, inmóvil, como esperando que yo hiciera un movimiento. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Me tapé hasta la cabeza con la manta, intentando convencerme de que era una ilusión, pero el perfume dulzón que invadía la habitación me recordaba demasiado a los retratos de la difunta esposa. Cuando por fin reuní valor para abrir la puerta, el pasillo estaba vacío. Solo quedaba el eco de un crujido lejano, como si alguien acabara de subir a la buhardilla. Al amanecer, con los ojos hinchados y la garganta seca, bajé a la cocina. Don Julián ya estaba allí, como si nunca durmiera, con su taza de café humeante y el periódico desplegado. Me observó por encima de las gafas. Tiene mala cara. Escuché pasos otra vez, confesé, incapaz de seguir guardando silencio. Él apoyó la taza con calma. Le dije que esta casa guarda memorias. Quizá no estaba sola.
Sus palabras me helaron, pero lo que más me desconcertó fue la forma en que las dijo, sin burla, sin exageración, casi con ternura. Como si hablara de alguien a quien seguía amando. Pasé la mañana limpiando la habitación. Cada rincón me devolvía ese olor persistente, mezcla de perfume rancio y humedad. Cuando abrí el armario empotrado, descubrí una caja pequeña de madera. Dentro había un pañuelo bordado con iniciales femeninas, E.G. Supuse que pertenecía a la esposa. Lo llevé a la nariz y, aunque los años lo habían marchitado, aún conservaba ese aroma dulzón que impregnaba toda la casa. Al caer la tarde, el viento arreciaba, golpeando los postigos como si alguien quisiera entrar. Bajé al salón buscando calor. Don Julián estaba de nuevo en su sillón, con la chimenea encendida, rodeado de sombras que alargaban su figura. ¿Qué sabe la gente del pueblo de su esposa? Pregunté, sin pensarlo demasiado. Él giró lentamente la cabeza hacia mí. Que murió joven, demasiado joven. Algunos dicen que la casa la atrapó. Otros, que nunca quiso irse. Me estremecí. ¿Y usted cree en eso? Su sonrisa fue leve, pero me dejó sin aliento. Yo creo en lo que siento cada noche, cuando la busco en sueños y la encuentro en los pasillos. Me quedé en silencio, atrapada por sus palabras y por la intensidad con la que me miraba. En aquel instante no supe si hablaba de su esposa, o de mí. Cuando subí a mi cuarto esa noche, la sensación de ser observada volvió a apoderarse de mí. Dejé la lámpara encendida y me tumbé en la cama, pero no logré dormir. Y entonces lo escuché, la puerta del pasillo se abrió lentamente y unos pasos lentos se acercaron. Mi respiración se aceleró. Vi la sombra proyectada bajo la puerta, quieta, indecisa. No supe si deseaba que fuera el espíritu de su esposa, o don Julián. A la mañana siguiente, desperté con la lámpara aún encendida y el cuerpo entumecido. La sombra bajo la puerta había desaparecido, pero la sensación de haber sido observada toda la noche me seguía oprimiendo el pecho. Me lavé la cara con agua fría en el baño del pasillo y bajé a la cocina. Don Julián ya estaba allí, como siempre. Nunca lo había visto somnoliento, nunca despeinado. Era como si el caserón lo mantuviera despierto, vigilante. Otra noche difícil, dijo, sin siquiera mirarme. Me quedé helada. ¿Cómo lo sabe? Él dobló con calma el periódico y levantó la vista. Sus ojos grises parecían atravesarme. La casa habla, Laura. Y yo también escucho. No supe qué responder. Sentí que mis mejillas se encendían, como si hubiera confesado algo íntimo. Pasé el día intentando distraerme. Limpié los muebles, ordené mis cosas, escribí en un cuaderno para acallar mis pensamientos. Pero cada rincón del caserón parecía susurrar algo. En los espejos antiguos veía destellos, como si alguien pasara detrás de mí. Y en los pasillos siempre flotaba aquel perfume dulzón, demasiado presente para pertenecer solo al recuerdo de una mujer muerta. Al caer la tarde, me refugié en el salón, junto al fuego. Don Julián se sentó frente a mí, en su sillón, como si me esperara. El resplandor de las llamas iluminaba su rostro arrugado, pero su mirada tenía una fuerza que me intimidaba. ¿Qué siente realmente en esta casa?, preguntó, con voz grave. Miedo, respondí, sincera. Él inclinó la cabeza, sin apartar sus ojos de los míos. El miedo es una forma del deseo. Lo que teme, también lo atrae. Mi respiración se agitó sin que pudiera controlarlo. Su frase me atravesó, porque en el fondo sabía que tenía razón. Sentía miedo de esa casa, pero también de él. Y al mismo tiempo, algo en mí lo deseaba, de una manera que no me atrevía a admitir. Me levanté bruscamente, intentando escapar de esa tensión, y me dirigí a la escalera. Pero cuando pasé junto a él, don Julián extendió la mano y rozó apenas la mía. Fue un contacto mínimo,
casi imperceptible, pero suficiente para que un escalofrío me recorriera entera. Subí a mi cuarto con el corazón desbocado. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella, temblando. El miedo que me mantenía despierta cada noche empezaba a confundirse con otra cosa, más peligrosa aún, el deseo de que, la próxima vez que esa sombra apareciera bajo mi puerta, no fuera la de un fantasma, sino la de don Julián. La quinta noche en el caserón fue distinta desde el principio. El viento golpeaba con más fuerza, y cada crujido de la madera parecía más cercano, más vivo. Me refugié en la cama con un libro, intentando distraerme, pero apenas pasaba las páginas, estaba pendiente de cada ruido, de cada sombra que se proyectaba en las paredes. Poco después de la medianoche, escuché pasos. Esta vez no eran lentos ni dispersos, sino firmes, seguros, como si alguien caminara con un destino claro. Contuve la respiración. La puerta de mi cuarto se entreabrió con un leve chirrido. La lámpara estaba encendida, y cuando levanté la vista, lo vi, don Julián, de pie en el umbral, apoyado en su bastón. Perdóneme, dijo con calma, aunque su voz tenía un matiz grave. No debería entrar así. Me incorporé en la cama, con el corazón desbocado. ¿Por qué lo hace, entonces? Él sostuvo mi mirada. No había vergüenza en sus ojos, solo una intensidad que me desarmaba. Porque quiero asegurarme de que está bien. Esta casa pesa sobre los que llegan. Y usted me inquieta. Su sinceridad me desconcertó más que cualquier mentira. Lo observé a la luz tenue, la piel surcada de arrugas, las manos firmes en el bastón, la sombra de la chimenea aún impregnada en su ropa. No era un hombre cualquiera, tenía una presencia que imponía y atraía al mismo tiempo. No tiene por qué preocuparse tanto, susurré, aunque mi voz temblaba. Él dio un paso dentro de la habitación. El suelo crujió bajo su peso. No se equivoque, Laura. No me preocupo por cualquiera. Un silencio pesado llenó el cuarto. Yo sentía que debía pedirle que se marchara, cerrar la puerta, poner un límite. Pero lo único que hice fue quedarme inmóvil, esperando, deseando que no se fuera. Finalmente, se acercó un poco más, lo suficiente para que pudiera sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Se inclinó hacia mí, y su mano rozó el borde de la manta que me cubría. No me tocó directamente, pero ese gesto mínimo me hizo estremecer. Buenas noches, murmuró, casi en un suspiro, y se dio la vuelta. Lo vi alejarse lentamente por el pasillo hasta perderse en la oscuridad. Apagué la lámpara y me tumbé, pero no pude dormir. Cerré los ojos y repetí en mi mente la escena una y otra vez. El miedo seguía ahí, agazapado. Pero encima de él había algo mucho más fuerte, el deseo de que la próxima vez, don Julián no se conformara con desearme desde la distancia. Las noches en el caserón se habían convertido en un terreno incierto. Apenas cerraba los ojos, los ruidos comenzaban, pasos en el pasillo, puertas que respiraban con un crujido lento, y ese perfume dulzón que flotaba en el aire como si alguien invisible me rodeara. Aquella sexta noche, sin embargo, el cansancio me venció. Y fue entonces cuando llegaron los sueños. Soñé con el salón iluminado por la chimenea. Yo estaba sentada en el sillón, pero no estaba sola. Sentía una presencia detrás de mí, respirándome en la nuca. Cuando giraba la cabeza, veía a la mujer de los retratos, la esposa difunta de don Julián, con sus ojos oscuros y serios. No me hablaba, pero su mirada era un reproche silencioso, como si me acusara de ocupar un lugar que aún le pertenecía. Al despertar, empapada en sudor, me encontré con algo más inquietante. El pañuelo bordado con las iniciales E.G. estaba sobre mi mesilla. Yo lo había guardado en el armario. Me llevé la mano al pecho y sentí el corazón galopar. Bajé a la cocina buscando consuelo en la rutina, pero allí estaba don Julián, esperándome como si no hubiera dormido. Está pálida, dijo, con su tono grave. Soñé con su esposa,
me atreví a confesar. Él me observó en silencio durante unos segundos que se hicieron eternos. Finalmente, habló. No es la primera vez que alguien sueña con ella aquí. ¿Qué quiere decir? Que la casa la guarda. Que, de alguna manera, nunca se fue. Me quedé helada, con el pañuelo en la mano. Pero, ¿cómo explica que aparezca esto en mi cuarto? Él se inclinó un poco hacia mí, sus ojos grises fijos en los míos. Quizá ella quiere que recuerde lo que es suyo. O quizá quiere probarla a usted. Un escalofrío me recorrió, pero no aparté la mirada. Había algo en su voz, en su cercanía, que me desarmaba. Sentí el impulso de huir y al mismo tiempo el deseo de quedarme allí, atrapada entre su presencia y el recuerdo de la mujer que parecía seguir habitando la casa. Esa noche, de regreso a mi cuarto, me tumbé en la cama sin apagar la lámpara. Afuera el viento golpeaba con furia, y los postigos se agitaban como si alguien intentara entrar. Cerré los ojos y respiré hondo. No tardé en sentirlo, pasos, esta vez más firmes, acercándose a mi puerta. El perfume dulzón llenó el aire. La sombra volvió a aparecer bajo la rendija. Pero en lugar de miedo, esta vez sentí otra cosa, un estremecimiento profundo, mezcla de peligro y deseo, que me hizo susurrar sin darme cuenta. Entré. La sombra bajo la puerta permaneció inmóvil unos segundos, como si hubiera escuchado mi susurro. El aire se espesó, y el perfume dulzón se mezcló con el olor húmedo de la madera vieja. Sentí la garganta seca, los labios temblorosos, la piel erizada como si me acariciaran sin tocarme. Entonces, la puerta se abrió despacio. Don Julián apareció en el umbral, apoyado en su bastón, con su silueta recortada por la penumbra del pasillo. No dijo nada. Me miró, y en esos ojos grises había algo que nunca había visto en otro hombre, una calma perturbadora, como si supiera que yo ya no me resistiría. No debería estar aquí, dije, con voz baja, pero sin fuerza real. Él dio un paso dentro del cuarto. El suelo crujió. La casa quiso que viniera. Usted también. Su frase me atravesó. Y lo peor es que tenía razón. Por más miedo que sintiera, por más que mi mente gritara que lo echara, mi cuerpo reaccionaba de otra manera. Se acercó hasta quedar de pie junto a la cama. El perfume de incienso antiguo y leña impregnaba su ropa. Con una lentitud que me hizo contener la respiración, extendió la mano y apartó un mechón de cabello que caía sobre mi frente. El contacto fue mínimo, pero suficiente para desatar un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Su piel tiembla, murmuró, sin apartar la mirada. Es miedo, mentí. Él inclinó la cabeza, con una sonrisa apenas perceptible. No. Es deseo disfrazado. Mis labios se entreabrieron, y en ese instante escuchamos un golpe fuerte en la ventana. Los postigos se agitaban con violencia, aunque el viento no era tan fuerte. Ambos nos quedamos en silencio, mirándonos, como si alguien, o algo, nos hubiera interrumpido. Don Julián retiró lentamente su mano, pero no dio un paso atrás. Ella no quiere que nos acerquemos, susurró, y por primera vez sentí un temblor real en su voz. ¿Ella? Pregunté, aunque sabía perfectamente a quién se refería. Él la asintió. Mi esposa. O lo que queda de ella en esta casa. El silencio se volvió insoportable. La sombra del miedo volvía a cubrirme, pero junto con ella había una fuerza aún más grande, un magnetismo que me empujaba hacia él. Finalmente, don Julián se giró y salió despacio de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé sola, con el corazón desbocado. Y mientras me acurrucaba bajo las mantas, comprendí que el caserón no solo escondía un fantasma. Escondía un deseo prohibido que ya había comenzado a consumirnos a los dos. El día siguiente lo pasé como en una neblina. No pude concentrarme en nada, ni en ordenar mis cosas,
ni en escribir en el cuaderno que llevaba como desahogo, ni siquiera en leer. Cada rincón de la casa me devolvía la imagen de don Julián inclinándose sobre mí, su mano rozando mi piel, sus palabras clavándose en mi mente. No. Es deseo disfrazado. Por la tarde decidí salir a caminar hasta el pueblo. Necesitaba aire. Pero en Belmonte del Tajo, las miradas de la gente me hicieron sentir aún más intranquila. Un hombre en la plaza, mientras compraba pan, me dijo en voz baja: ¿Sabe usted dónde se ha metido? Esa casa trae desgracia. No pregunté más. Cogí la bolsa y regresé apresurada. Cuando subí de nuevo la colina, el caserón se alzaba entre las sombras del atardecer. Sus ventanas parecían mirarme, como si la casa misma supiera que yo había escuchado aquel comentario. Y, sin embargo, en lugar de querer huir, sentí un magnetismo extraño, el deseo de volver a entrar, de sumergirme en su misterio. Al llegar, encontré a don Julián en el salón, otra vez frente a la chimenea. «Ha salido», comentó, sin levantar la vista del fuego. «El pueblo habla demasiado». Me estremecí. «¿Qué dicen?» «Lo mismo de siempre, que mi esposa murió aquí porque la casa la devoró, que su espíritu aún ronda. Que yo la retuve». Hizo una pausa y entonces me miró fijo. «¿Y usted? ¿Qué cree, Laura?» No supe qué responder. Esa noche subí a mi habitación con la mente revuelta. Dejé el pan sobre la mesa, me tumbé vestida y cerré los ojos, pero los ruidos no tardaron en volver, pasos lentos en el pasillo, un murmullo detrás de la pared. El perfume dulzón llenó el aire, más intenso que nunca. Me levanté, decidida a enfrentarme a lo que fuera. Abrí la puerta y caminé por el pasillo oscuro. El suelo crujía con cada paso. Al fondo, junto a la escalera, vi una figura inmóvil. Era don Julián. «No puede dormir», dijo, sin sorpresa. Negué con la cabeza. «La casa no me deja». Él apoyó el bastón en la pared y se acercó un paso, luego otro. La penumbra lo envolvía, pero sus ojos brillaban con una luz casi espectral. «La casa no quiere apartarme de usted, Laura. La casa nos empuja». Lo sentí tan cerca que me faltó el aire. El viento golpeó una ventana, el perfume dulzón se hizo insoportable, y por un instante creí ver detrás de él la silueta de una mujer. Parpadeé y desapareció. Don Julián inclinó la cabeza, y su voz bajó a un susurro. «Dígame la verdad, ¿siente miedo de mí, o de lo que quiere que pase?» No respondí. Porque la respuesta, aunque no me atrevía a decirla, la llevaba grabada en mi piel. Esa noche volví a mi cuarto con las piernas temblorosas. Cerré la puerta, pero no encendí la lámpara. La oscuridad del caserón era absoluta, rota solo por el silbido del viento y los crujidos de la madera. Me tumbé en la cama con la respiración agitada, sabiendo que si cerraba los ojos volvería a soñar con ella, con la mujer de los retratos. Me aferré a las sábanas, intentando convencerme de que estaba a salvo, pero el perfume dulzón regresó, esta vez más intenso, como si alguien hubiera derramado un frasco de esencia en la habitación. Y entonces lo escuché, un susurro. No era claro, pero sonaba cerca, demasiado cerca. Abrí los ojos de golpe y vi una sombra moverse junto al armario. «¿Quién está ahí?», pregunté, con la voz entrecortada. La sombra se desvaneció, pero el susurro permaneció, como un lamento. Corrí hacia la puerta y la abrí. En el pasillo, para mi sorpresa, estaba don Julián. «La escuché», dijo, en voz baja, sin necesidad de que explicara nada. «Ella está más presente cuando usted tiene miedo». Me quedé muda. Él se acercó despacio, y al llegar hasta mí, extendió una mano temblorosa. Rozó mi brazo con los dedos, y sentí que la piel me ardía. No había deseo contenido en ese contacto, era deseo puro, directo, mezclado con la tensión del peligro.
Don Julián, susurré, intentando detenerlo. Pero no lo hice. No di un paso atrás. Él me miró con esos ojos grises que parecían conocer cada uno de mis pensamientos. No es ella quien me retiene en esta casa, Laura. Es usted. Las palabras me atravesaron como un cuchillo. El susurro volvió, más fuerte, como si la difunta esposa se quejara desde las paredes. El viento golpeó los postigos y la casa entera crujió. Yo debía sentir miedo. Debía apartarlo. Pero lo único que hice fue dejar que su mano permaneciera sobre mi piel. Un instante después, se inclinó hacia mí, lo suficiente para que pudiera sentir su respiración en mi rostro. El mundo pareció detenerse, el crujido de la casa, el perfume, el susurro, todo se mezcló en una corriente que me atrapaba. No llegamos a besarnos. Una puerta se cerró de golpe en la planta baja, como si alguien hubiera entrado en la casa. Ambos nos quedamos inmóviles. Don Julián retiró su mano, su mirada aún fija en mí. Ella no quiere que avancemos más, todavía, dijo, con un susurro áspero, antes de alejarse lentamente hacia las escaleras. Yo me quedé sola en el pasillo, temblando, sabiendo que había cruzado un límite invisible. Porque a partir de esa noche, ya no solo temía al fantasma del caserón. También temía a mi propio deseo. Los días en el caserón se volvían más largos, como si el tiempo se estirara dentro de sus paredes. Me movía de la cocina al salón, del salón a mi habitación, siempre acompañada por los crujidos y aquel perfume que parecía impregnarse en mi piel. Una mañana, mientras limpiaba el pasillo de la planta alta, descubrí una puerta cerrada con llave. Era distinta a las demás, de madera oscura, con un pomo de bronce en forma de flor marchita. Me agaché a mirar por la cerradura, pero estaba demasiado oscuro para distinguir nada. Sentí, sin embargo, un soplo de aire frío que me erizó la nuca. Cuando bajé al salón, me atreví a preguntar: ¿qué hay en la habitación del fondo? Don Julián levantó la vista de su periódico y me observó en silencio durante unos segundos. Finalmente respondió: era el cuarto de mi esposa. Nunca lo abrí desde que murió. ¿Por qué? Porque algunas puertas, cuando se abren, ya no vuelven a cerrarse. No añadió más. Pero en sus ojos grises había un brillo extraño, como si guardara un secreto que no se atrevía a soltar. Aquella tarde llovía con fuerza. Me quedé en el salón, mirando las gotas chocar contra los cristales. Don Julián estaba junto a la chimenea, leyendo un libro de tapas gastadas. El ambiente era íntimo, cálido, y por un momento casi olvidé que aquella casa estaba llena de sombras. No entiendo cómo puede vivir aquí solo, le dije, rompiendo el silencio. Él cerró el libro con calma y me miró fijamente. No estoy solo, Laura. Y ahora menos que nunca. Sentí que me ruborizaba. Bajé la mirada, pero él se levantó y se acercó lentamente. Su presencia llenaba el espacio, imponía respeto y a la vez despertaba en mí un deseo que me asustaba. Se detuvo frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Dígame la verdad, murmuró. ¿Siente miedo de mí, o de lo que esta casa hace con nosotros? No supe qué responder. Mi corazón latía desbocado, y mis labios se entreabrieron sin querer. Fue entonces cuando un trueno retumbó sobre el caserón, y la luz se apagó de golpe. Nos quedamos en la penumbra, iluminados solo por el resplandor del fuego. La sombra de don Julián se proyectaba en la pared, enorme, envolvente, como si la casa misma lo multiplicara. Él alzó una mano, rozó mi mejilla con suavidad y susurró: no se resista, Laura. El miedo y el deseo son la misma llama. En ese instante, un golpe fuerte resonó en el piso de arriba. Ambos giramos la cabeza. La casa crujió como si algo se moviera dentro de la habitación cerrada. El perfume dulzón inundó el aire.
Y yo comprendí que la esposa difunta no estaba dispuesta a quedarse callada mientras nosotros desafiábamos su presencia. La noche siguiente apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el golpe en el piso de arriba y el perfume dulzón que había llenado el aire en aquel instante. Sentía que la esposa de don Julián, o lo que quedaba de ella, me vigilaba. Al amanecer, me armé de valor. Subí las escaleras lentamente, hasta llegar al final del pasillo, frente a la puerta oscura con el pomo de bronce. El mismo frío extraño escapaba por la rendija, como un aliento que me advertía que no debía entrar. Apreté la mano sobre el pomo. Estaba helado, demasiado para la temperatura de la casa. Intenté girarlo, pero estaba cerrado. De repente, escuché pasos tras de mí. Me giré de golpe y allí estaba don Julián, con su bastón, mirándome con esos ojos grises que nunca dejaban de inquietarme. Le dije que esa puerta no debe abrirse, dijo, con voz grave. Sentí que me sonrojaba como una niña sorprendida en una travesura. No puedo evitarlo. Esa habitación me llama. Él se acercó despacio, apoyando el bastón en la pared. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su respiración. Es el lugar donde ella murió. Todo lo que queda de mi esposa está ahí. ¿Cómo murió? Me atreví a preguntar. Hubo un silencio largo. Finalmente, respondió. Dicen que enfermó. Pero yo sé que la casa la atrapó. Se fue apagando entre estas paredes, hasta que ya no hubo nada que hacer. Me estremecí. El perfume volvió a flotar en el aire, como si la misma difunta escuchara la conversación. Don Julián apoyó la mano en el pomo, junto a la mía. El contacto fue eléctrico, un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. Si entra, susurró, ya no habrá marcha atrás. Nuestras miradas se cruzaron, y por un instante sentí que el peso de toda la historia de la casa se condensaba en aquel pasillo. Quise retirar mi mano, pero no pude. Su presencia me mantenía atrapada, entre miedo y atracción. Entonces, como si algo invisible nos empujara, el pomo giró con un chasquido suave. La puerta se abrió lentamente, dejando escapar un olor penetrante a humedad y perfume antiguo. Dentro, la penumbra era absoluta. Alcancé a distinguir una cama cubierta con un velo de polvo, un tocador con un espejo manchado, y en la pared, un vestido blanco colgado, amarillento por los años. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. Don Julián permanecía a mi lado, inmóvil, con una expresión imposible de descifrar. Este es su cuarto, dijo, en un susurro que sonó más como una plegaria. El viento sopló con fuerza desde la ventana rota, y el vestido colgado se movió lentamente, como si alguien invisible lo estuviera usando. Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito. Y en el espejo del tocador, juraría que vi una sombra femenina de pie detrás de mí. El aire dentro de la habitación era espeso, pesado, como si no se hubiera movido en décadas. Cada objeto parecía congelado en el tiempo, esperando a que alguien lo despertara. Me acerqué al tocador. El espejo estaba manchado, pero aún reflejaba mi silueta. Lo que me heló la sangre fue la impresión de no estar sola. Detrás de mí, por un segundo, creí distinguir un rostro femenino, serio, inmóvil. Parpadeé y desapareció. Este era su lugar, dijo don Julián, con voz grave, casi reverente. Pasaba horas aquí, peinándose, escribiendo cartas, llorando. Miré el cajón entreabierto del tocador. No pude resistir la tentación. Lo abrí y encontré varias cartas amarillentas, atadas con una cinta descolorida. El papel estaba quebradizo, pero aún se podía leer. Me siento sola. La casa me consume. Él no entiende. El resto estaba borroso, pero aquellas palabras me hicieron temblar. ¿Sabía de esto? Le pregunté, con el corazón en la garganta. Don Julián guardó silencio. Finalmente,
murmuró. Ella se fue antes de que yo pudiera salvarla. Sus palabras se quebraron, y por primera vez vi un destello de vulnerabilidad en aquel hombre que siempre parecía invencible. Me giré hacia él. Estaba demasiado cerca. Sus ojos grises brillaban a la luz tenue que entraba por la ventana rota. Entre nosotros flotaba una tensión que me resultaba imposible de resistir, miedo, deseo, y la certeza de estar desafiando a una presencia invisible que no nos quería allí. Su mano rozó la mía, despacio, como si me pidiera permiso. No lo aparté. Sentí el calor de su piel atravesar mi cuerpo como un incendio. El vestido colgado en la pared se movió con un golpe repentino de viento. El perfume dulzón se intensificó hasta marearme. Don Julián me sostuvo la mirada. Ella está aquí, susurró. Nos vigila. En lugar de apartarme, di un paso más hacia él. El miedo me mantenía despierta, pero era un miedo extraño, excitante, que me atraía más que me alejaba. De pronto, un ruido seco nos interrumpió, el espejo del tocador se agrietó en una esquina, como si algo invisible lo hubiera golpeado. Ambos retrocedimos, jadeando. Debemos salir, dijo él, tomando mi brazo con fuerza. Me arrastró fuera de la habitación y cerró la puerta con brusquedad. Nos quedamos en el pasillo, respirando agitados, el corazón latiendo como si hubiéramos corrido. Yo aún sentía su mano en mi brazo, fuerte, firme, demasiado cerca. La casa, ella, balbuceé. Él me miró intensamente. La casa nos prueba, Laura. Y usted ya no puede huir. Me quedé inmóvil, atrapada entre el miedo a lo que acababa de ver y la atracción peligrosa hacia aquel hombre que parecía tener un pacto secreto con las sombras. Esa noche, después de la visita al cuarto prohibido, me resultó imposible dormir. Me tumbé en la cama con la lámpara encendida, temblando todavía por la grieta en el espejo y el perfume insoportable que nos había rodeado. Cerraba los ojos un instante y los abría de nuevo, incapaz de entregarme al sueño. Pero al final, el cansancio me venció. El sueño llegó denso, pesado, como si la casa misma me hubiera arrastrado a su mundo. Estaba en el mismo cuarto de la esposa, pero esta vez todo estaba intacto, el espejo limpio, el vestido blanco recién planchado, la cama hecha con sábanas perfumadas. Frente al tocador, sentada, estaba ella. No me miraba. Se peinaba con un cepillo de marfil, cada movimiento lento, hipnótico. El perfume dulzón era más fuerte que nunca. Entonces, detrás de mí, sentí una presencia. Me giré y vi a don Julián, joven, imponente, con esos mismos ojos grises que parecían devorarme. Caminó hacia mí, tomó mi rostro entre sus manos y me besó con una fuerza que me cortó la respiración. Pero cuando abrí los ojos en medio del beso, ya no era don Julián. Era la esposa. Grité, y desperté de golpe, con la garganta seca y el corazón latiendo como un tambor. La lámpara seguía encendida, la habitación vacía. Pero sobre la mesilla había algo que no recordaba haber dejado allí, el cepillo de marfil del sueño. Lo toqué con dedos temblorosos. Era real. Bajé las escaleras buscando a don Julián. Lo encontré en el salón, junto a la chimenea, como siempre. Levantó la vista al verme, y en sus ojos había una intensidad distinta, como si supiera exactamente lo que había soñado. Ella está jugando con usted, dijo, antes de que pudiera hablar. Quiere que sienta su presencia, que la mezcle con la mía. Me quedé muda, apretando el cepillo entre las manos. ¿Por qué yo? Se levantó despacio, acercándose con su andar solemne. Porque usted ha abierto la puerta que yo nunca me atreví a cruzar. Porque la casa la eligió. Su voz era baja, áspera, y me envolvía como una corriente. Me quedé paralizada cuando extendió la mano hacia el cepillo, pero no lo solté. Nuestros dedos se rozaron sobre el objeto, y de pronto sentí otra vez esa chispa, miedo y deseo confundidos,
como si ambos no fueran más que dos caras de la misma moneda. Él me sostuvo la mirada. No se resista, Laura. Lo que ocurre aquí, no es solo mío. Es suyo también. Un trueno retumbó afuera, y el fuego de la chimenea se agitó con violencia. El perfume dulzón invadió la estancia como un velo invisible. Yo cerré los ojos un instante, y por primera vez, en lugar de luchar contra la atracción que me unía a él, dejé que me invadiera. Aunque sabía que alguien más, desde algún rincón del caserón, nos observaba. No recuerdo cómo acabé dejándome guiar por él. Solo sé que una parte de mí lo había estado esperando desde el primer día en el caserón. Don Julián tomó el cepillo de marfil de mis manos con un gesto lento, solemne, como si en ese objeto estuviera todo el peso de lo que estábamos a punto de hacer. No mire atrás, susurró. Me condujo hasta el salón, donde la chimenea lanzaba destellos rojos sobre las paredes. La lluvia golpeaba las ventanas, y cada trueno hacía vibrar la casa entera. Pero nada de eso importaba. Solo sentía la cercanía de su cuerpo, la gravedad de su mirada, la firmeza de su mano en la mía. Nos sentamos en silencio frente al fuego. Podía escuchar el sonido de su respiración, pausada, profunda, y me descubrí imitando ese ritmo, como si algo invisible me atara a él. No debería permitir esto, murmuré, casi para mí misma. Él giró el rostro hacia mí, con una calma que me desarmaba. Lo prohibido es lo único que permanece vivo aquí. Esa frase me atravesó. No hubo más palabras. Solo su mano, que se atrevió a posarse sobre la mía. Después, su otra mano rozando mi mejilla, y su mirada, fija, intensa, que no dejaba lugar a dudas. Cuando nuestros labios se encontraron, la casa pareció crujir entera. El beso fue lento al principio, como si ambos buscáramos una confirmación, y luego más profundo, más urgente, como si los años de silencio y fantasmas se hubieran roto en ese instante. El perfume dulzón invadió el aire, tan fuerte que me mareaba. Abrí los ojos un segundo y, en el reflejo de la ventana, juraría haber visto a la mujer de los retratos, de pie tras nosotros, inmóvil, con la mirada clavada en mí. Me estremecí, pero no me aparté. Al contrario, me aferré a él con más fuerza. Don Julián lo sintió. Se separó apenas, sus ojos grises brillando en la penumbra. Ella nos vigila. Pero lo que siento ahora no me lo puede arrebatar. El fuego rugió con violencia, lanzando chispas al aire, como si la propia casa se rebelara. Afuera, el viento aullaba, y las ventanas se sacudían como si alguien golpeara desde fuera. Yo cerré los ojos y me dejé llevar. El miedo y el deseo eran la misma cosa en ese momento, una corriente oscura, irresistible, que me arrastraba hacia él, aunque supiera que no había retorno. Cuando el beso terminó, ambos estábamos jadeando, como si hubiéramos corrido. Nos quedamos frente a frente, en silencio, con el fuego iluminando nuestras sombras. Sabía que algo en la casa se había roto, o tal vez liberado. Y que, a partir de esa noche, ya no podríamos negar lo que había nacido entre nosotros. Aunque cada paso que diéramos juntos lo daríamos bajo la mirada de ella. Los días siguientes se convirtieron en un vaivén extraño entre lo cotidiano y lo prohibido. Durante las mañanas, desayunábamos en silencio en la cocina, él leyendo su periódico, yo fingiendo normalidad mientras mi cuerpo aún recordaba el calor de sus labios. Por las tardes, a veces salía a caminar hasta el pueblo, aunque regresaba siempre con la sensación de estar huyendo de algo que, de todos modos, me esperaba en el caserón. La primera vez que volvimos a cruzar miradas después de aquel beso, supe que no había retorno. En el salón, junto a la chimenea, don Julián me observaba con una calma que no ocultaba la intensidad de su deseo. La casa cambió desde esa noche, dijo, con voz grave. ¿Cómo lo sabe? Pregunté, aunque yo misma lo sentía. ¿Por qué me lo hace pagar? No entendí del todo sus palabras hasta esa misma tarde. El viento arreció, y un golpe seco hizo vibrar toda la estructura.
Fuimos a revisar la planta alta y encontramos la puerta del cuarto de su esposa abierta de par en par, aunque él juró que la había cerrado con llave. Dentro, el vestido colgado en la pared se agitaba como si alguien lo llevara puesto. Un frío intenso nos envolvió. Yo quise retroceder, pero la mano firme de don Julián me sostuvo. «No tenga miedo», susurró. «Está celosa». La frase me heló más que el propio aire. Esa noche, cuando bajamos juntos al salón, las señales se intensificaron. El fuego de la chimenea se apagó de golpe, como si alguien hubiera soplado sobre él. El perfume dulzón se hizo tan espeso que tuve que taparme la boca. Y en el espejo del pasillo, al pasar, vi reflejada claramente la figura de la esposa, rígida, seria, con los ojos clavados en mí. Corrí hacia la cocina, pero don Julián me alcanzó, tomándome de los hombros con fuerza. «Laura, escúcheme», dijo, mirándome a los ojos. «La casa nos pondrá a prueba. Pero yo no pienso renunciar a usted». Yo temblaba. Quise gritarle que todo aquello estaba mal, que el peligro era demasiado grande, que los muertos no nos iban a dejar en paz. Pero lo que salió de mi boca fue otra cosa. «Entonces no me deje sola». Sus labios buscaron los míos con urgencia, y nos aferramos el uno al otro mientras la casa crujía como si quisiera derrumbarse sobre nosotros. Cada beso era un desafío, cada caricia una provocación a la presencia invisible que nos rodeaba. Cuando nos separamos, ambos jadeábamos. La lámpara del techo comenzó a balancearse sola, chirriando. «Ella nos observa», susurré, con lágrimas en los ojos. «Que lo haga», respondió él, apretándome contra su pecho. «Ya no puede separarnos». Pero en lo más profundo de mí, sabía que el caserón no iba a rendirse tan fácilmente. Esa noche el caserón parecía respirar. Cada pared crujía como si estuviera viva, cada ventana se agitaba aunque el viento apenas soplaba afuera. Yo me había refugiado en mi habitación, con la lámpara encendida, tratando de no pensar en lo que había visto en el espejo del pasillo, esa mirada fija de la esposa difunta, atravesándome con un rencor antiguo. Me tumbé, pero el sueño no llegó. Cerraba los ojos y volvía a sentir el perfume dulzón invadiendo mi pecho, sofocante, pesado, como si alguien se sentara sobre mí. Entonces sucedió. El postigo de la ventana se abrió de golpe, con una violencia que hizo temblar el cristal. Un viento helado entró en la habitación, apagando la lámpara. La oscuridad me envolvió. Me incorporé sobresaltada, buscando a tientas una cerilla, pero sentí algo peor, una mano fría rozándome el tobillo. Grité. La puerta se abrió de golpe y don Julián apareció, con el bastón en la mano. Encendió la lámpara con rapidez y me encontró encogida sobre la cama, jadeando. «¿Qué pasó?», preguntó, acercándose con el rostro serio. Alguien me tocó». Él me tomó de los hombros, sus manos firmes. No era alguien. Era ella. Su voz era un susurro grave, lleno de una certeza que me heló. Me abrazó, fuerte, como si quisiera protegerme de un enemigo invisible. Y yo, en lugar de apartarme, me aferré a él con desesperación. Sentía el latido de su corazón contra el mío, su calor envolviendo el frío que aún me recorría la piel. «No me deje sola», murmuré, casi sin voz. Don Julián me sostuvo la mirada. Sus ojos grises brillaban con una mezcla de deseo y furia. «No lo haré. Pero debe entender algo, cada vez que nos acercamos, la casa reacciona. Ella no quiere que la reemplacen». Supe entonces que estaba atrapada en una lucha que no podía ganar. Entre un hombre vivo que me deseaba y una mujer muerta que no quería ceder su lugar. La tensión se volvió insoportable. Él inclinó la cabeza y sus labios rozaron los míos, apenas un instante, un beso leve que me hizo olvidar por un segundo el miedo. Pero entonces, un estruendo sacudió toda la casa. La puerta del cuarto prohibido se cerró de golpe en la planta alta,
tan fuerte que el eco recorrió todos los pasillos. Nos quedamos quietos, respirando agitados. Es su advertencia, dijo don Julián, con voz áspera. Pero no pienso obedecerla. Y en ese momento entendí que el caserón no era solo un escenario de nuestra historia, era un campo de batalla. Y yo era el premio que se disputaban un hombre vivo y una mujer muerta. La mañana después del ataque, me sentía como si hubiera pasado una noche de fiebre. Caminaba por el pasillo con las piernas temblorosas, incapaz de olvidar la sensación de aquella mano helada en mi tobillo. Pero lo peor no era el recuerdo, sino la certeza de que no había sido un sueño. Don Julián me esperaba en la cocina, con su taza de café humeante. Sus ojos grises estaban hundidos, como si tampoco hubiera dormido. Ella está furiosa, dijo, sin rodeos. ¿Por qué? Pregunté, aunque lo sabía. Él me sostuvo la mirada. ¿Por qué me está perdiendo? Porque la estoy traicionando con usted. Aquellas palabras me atravesaron como un cuchillo. No pude negar la verdad, cada vez que lo miraba, cada vez que lo sentía cerca, algo en mí se encendía, algo que iba más allá del miedo. Por la tarde, cuando la lluvia volvió a azotar el caserón, decidí ayudarlo a ordenar la biblioteca. Los estantes estaban llenos de libros viejos, cubiertos de polvo. El ambiente era denso, cargado, y el silencio solo era roto por el crujir de la madera bajo nuestros pasos. Mientras colocaba un tomo sobre la mesa, sentí un golpe seco en la nuca, como si alguien invisible me hubiera empujado. Caí de rodillas, el libro resbalando al suelo. «Laura», exclamó don Julián, corriendo hacia mí. Me ayudó a levantarme, pero al girarme vi el estante, uno de los libros había salido disparado solo, cayendo justo donde yo había estado un segundo antes. El perfume dulzón volvió, insoportable. Don Julián me tomó de la cara con ambas manos. Está intentando herirla. Pero yo no voy a permitirlo. Su cercanía me hizo olvidar por un instante el terror. Su frente se apoyó en la mía, su respiración mezclándose con la mía, como si ese contacto pudiera protegerme de lo invisible. Fue entonces cuando lo sentí, una corriente de electricidad recorriéndome de arriba abajo, no solo por el miedo, sino por el deseo que me consumía. Lo miré a los ojos, y antes de pensarlo, lo besé. El beso fue urgente, desesperado, como si ambos quisiéramos desafiar a la casa, como si quisiéramos demostrarle que no podía romper lo que estaban haciendo entre nosotros. De pronto, todos los libros de la estantería cayeron al suelo a la vez, con un estruendo ensordecedor. Nos separamos, jadeando, rodeados de papeles esparcidos, el perfume llenando cada rincón. Don Julián me abrazó fuerte, como si con su cuerpo pudiera protegerme de la furia de la casa. Ella no nos dejará en paz, murmuró contra mi oído. Pero yo tampoco pienso dejarla a usted. En ese momento lo comprendí, ya no se trataba solo de deseo o miedo. Estábamos en medio de una guerra. Y yo era el centro de esa batalla imposible. Esa misma noche, después del incidente en la biblioteca, le pedí a don Julián que nos marcháramos. No sabía a dónde, no me importaba, solo quería poner kilómetros entre mí y esas paredes que parecían respirar. No podemos seguir aquí, dije con la voz quebrada. Esta casa nos está matando poco a poco. Don Julián me observó en silencio, con su habitual calma, aunque en sus ojos grises brillaba una tormenta contenida. He intentado irme antes. No es tan sencillo. ¿Qué quiere decir? Se levantó despacio, apoyado en el bastón, y me hizo un gesto para que lo siguiera. Bajamos al recibidor, donde colgaba un viejo abrigo junto a la puerta principal. Me señaló la cerradura. He cambiado la llave 4 veces. Y siempre, desaparecen. Me estremecí. Él abrió el cerrojo con esfuerzo y tiró de la puerta. Esta se abrió apenas unos centímetros antes de cerrarse de golpe, como empujada desde fuera. Un viento helado recorrió el pasillo.
Ve, murmuró. Me acerqué y tiré con todas mis fuerzas, pero la puerta no cedía. Era como si una mano invisible la mantuviera cerrada. No es posible, susurré, retrocediendo. Esto no es real. La casa nos quiere aquí, dijo él, con un tono grave. Y a usted más que a nadie. El perfume dulzón invadió el aire de repente, tan denso que tuve que cubrirme la boca con la manga. Entonces lo escuchamos, un lamento. Una voz femenina, apagada, pero clara, proveniente del piso superior. Ambos levantamos la vista. El sonido descendía por la escalera como un hilo invisible, llenando el recibidor. Ella sabe que intentamos escapar, dijo don Julián. Me temblaban las piernas. Por un instante pensé en correr, en saltar por una ventana si era necesario. Pero cuando me giré, vi que todas estaban cerradas, las cortinas agitándose aunque no hubiera corriente de aire. Don Julián tomó mi mano con fuerza. No intente luchar contra la casa. Solo podemos resistirla. Sus dedos entrelazados con los míos me dieron un extraño consuelo. En medio de aquel infierno, su contacto era lo único que me mantenía cuerda. Nos quedamos de pie frente a la puerta cerrada, respirando agitados. Sentía que el caserón entero nos rodeaba, como un organismo vivo que nos absorbía. Y en lo más profundo de mí, entendí algo aterrador, la casa no solo me retenía. Me deseaba. La tensión de aquella noche me dejó agotada, pero no pude dormir. Al amanecer, bajé a la cocina buscando un poco de calma, y allí encontré a don Julián con un cuaderno abierto frente a él. No era el periódico ni uno de sus libros habituales, era un diario, de tapas de cuero desgastado, que parecía haber sido usado mucho tiempo atrás. Me acerqué con cautela. ¿Qué es eso? Él lo cerró con rapidez, pero ya había alcanzado a leer el nombre bordado en la primera página, Elena G. ¿El diario de su esposa? Pregunté, con un nudo en la garganta. Don Julián asintió lentamente, como si cargar con ese objeto fuera un peso insoportable. Nunca quise abrirlo después de su muerte. Pero anoche, después de lo que pasó, supe que tenía que hacerlo. Se levantó, apoyado en el bastón, y me entregó el cuaderno. Léalo usted. Quizá entienda lo que la casa quiere. Abrí las páginas con manos temblorosas. La letra era fina, elegante, pero las palabras destilaban angustia. Esta casa me observa. Cuando estoy sola, siento pasos detrás de mí. Le hablo a Julián, pero él no me escucha. La casa me quiere para sí. Me absorbe. Pasé la página. He descubierto que la casa no acepta rivales. Quiere que le pertenezca por completo. No tolera mi amor por él. Cada noche, me despierto con el perfume, y siento que alguien me toca. Me consume, poco a poco. Levanté la vista hacia don Julián. Estaba de pie, con el rostro sombrío. Ella, sabía lo que ocurría, susurré. Él asintió, la voz quebrada. Y yo no hice nada. Pensé que eran delirios de su enfermedad. Pero la casa la mató. Un silencio pesado nos envolvió. Entonces, comprendí por qué yo sentía esa atracción imposible hacia él. No era solo mío. Era la casa que repetía el ciclo, que buscaba apropiarse de mí del mismo modo que lo había hecho con ella. Cerré el diario de golpe, con un escalofrío recorriéndome la espalda. No puedo seguir aquí, Julián. Me está consumiendo igual que a ella. Él dio un paso hacia mí, apoyando la mano sobre mi brazo. Su contacto era cálido, real, el único ancla que me mantenía en la realidad. Pero usted no es ella, murmuró. Usted tiene fuerza. Yo la necesito. Su mirada era tan intensa que por un momento olvidé todo lo demás. Pero entonces,
un golpe seco retumbó en el piso de arriba. Ambos levantamos la vista. El diario se abrió solo sobre la mesa, las páginas agitándose como si un viento invisible las recorriera. Una frase quedó expuesta, subrayada con tinta corrida. Si alguien más entra en esta casa, será mío o no será de nadie. El perfume inundó el aire con una violencia insoportable. Y comprendí que la esposa no solo estaba celosa. Estaba decidida a arrastrarme con ella, aunque fuera a la tumba. La advertencia escrita en el diario no me dejaba respirar. Cerré el cuaderno con un golpe seco, pero la frase seguía grabada en mi mente como un tatuaje invisible: será mío o no será de nadie. El aire se volvió denso, pesado. El perfume dulzón se expandió como una nube que me envolvía, penetrante, sofocante. Tosí, intentando apartarlo con la mano, pero entonces lo sentí, un zumbido en los oídos, una presión en el pecho, como si la casa quisiera arrancarme el aire de los pulmones. Laura. La voz de don Julián sonó fuerte, casi desesperada. Me tambaleé, agarrándome a la mesa. Los objetos empezaron a moverse solos, las tazas cayeron al suelo, el reloj de pared se desplomó, y las ventanas se abrieron de golpe, dejando entrar un viento helado. De pronto, sentí que alguien invisible me tiraba del cabello hacia atrás con violencia. Grité, intentando zafarme, pero la fuerza era real, brutal. Don Julián me rodeó por la cintura con sus brazos, empujándome contra él. «No la toques», gritó hacia la nada, con voz quebrada. Me aferré a él, temblando. La presión sobre mi pecho se hizo insoportable, como si manos invisibles me aplastaran contra el suelo. El perfume me ahogaba, mezclado con un murmullo que no entendía. Palabras sueltas, lejanas, pero que sonaban como un juramento de odio. Don Julián levantó la voz, furioso. «Basta. Ya me quitaste a una. No la tendrás a ella». El aire se sacudió con violencia, como un latigazo, y de pronto todo se detuvo. Las tazas quedaron en el suelo, el viento se apagó, el perfume desapareció. Caí de rodillas, jadeando, con lágrimas en los ojos. Él se inclinó hacia mí, sosteniéndome entre sus brazos. «Ya lo sabe», dije con un hilo de voz. «No me dejará ir». Él asintió lentamente, su frente apoyada contra la mía. «Lo sé. Esta casa me tiene atado. Pero si ahora me quiere quitarla a usted, tendrá que matarme primero». Me estremecí. Por primera vez vi en don Julián no solo al hombre de 75 años que me atraía con su calma perturbadora, sino también a alguien que había hecho un pacto silencioso con el caserón. Su vida estaba entrelazada con esas paredes, y ahora la mía también. Lo abracé con fuerza, más por desesperación que por amor. Y mientras lo hacía, supe que no había escapatoria fácil. Estábamos unidos, no solo por el deseo prohibido que nos consumía, sino también por una condena que nos había impuesto la casa. El fuego de la chimenea se encendió solo, con una llamarada repentina. Nos quedamos mirándolo, en silencio, sabiendo lo que significaba. La batalla apenas había comenzado. Los días siguientes se volvieron confusos. Ya no podía distinguir si lo que sentía era mío o si la casa me lo imponía. A veces me sorprendía a mí misma acariciando las paredes como si fueran piel viva, oliendo el aire cargado de perfume y respirándolo con una ansiedad que me daba miedo reconocer. Por las noches, el deseo por don Julián se intensificaba. No era solo atracción, era como si la casa me empujara hacia él, como si quisiera que nos fundiéramos en un vínculo irrompible. Y yo, en medio de ese torbellino, no sabía si era mi voluntad o un embrujo lo que me hacía buscarlo. Una madrugada desperté sobresaltada. No estaba en mi habitación, sino en el pasillo, frente a la puerta del cuarto prohibido. No recordaba haberme levantado. Tenía la mano apoyada en el pomo helado, y el perfume dulzón era tan fuerte que casi me mareaba. «Laura». La voz me hizo girar.
Era don Julián, que venía hacia mí con pasos firmes, a pesar de su bastón. Su rostro estaba marcado por la preocupación. ¿Qué hace aquí? Me llevé las manos a la cabeza, confundida. No lo sé. Fue como si la casa me hubiera traído. Él me tomó del brazo con firmeza. Eso es lo que quiere. Que se entregue. Que se convierta en ella. Lo miré con lágrimas en los ojos. ¿Y si ya lo estoy haciendo? ¿Y si me está transformando? Don Julián apoyó su frente en la mía, sus manos firmes sobre mis hombros. No lo permitiré. Usted no es ella. Usted es mía. Su declaración me estremeció. No era solo un reclamo de deseo, era un desafío directo a la casa. Y la casa lo escuchó. Un golpe atronador sacudió la puerta del cuarto prohibido, como si alguien hubiera golpeado desde dentro con todas sus fuerzas. El eco retumbó por todo el pasillo. Me encogí contra él, aterrada. Pero en lugar de apartarme, él me estrechó más. Sus labios buscaron los míos con una urgencia que mezclaba amor, miedo y rabia. Y yo, sin pensarlo, correspondí, como si aquel beso fuera un acto de rebelión contra la presencia invisible que nos vigilaba. Las paredes vibraron. El vestido colgado en la habitación prohibida se agitó violentamente, golpeando la puerta. El perfume se volvió insoportable. Nos separamos, jadeando, pero sin soltarnos. ¿Lo siente? Susurró él. Nos odia porque lo nuestro es real. Apoyé mi cabeza en su pecho, y lo escuché latir con fuerza, como un tambor. Y en ese instante lo supe, la casa quería devorarme, transformarme en un eco de Elena. Pero mi cuerpo, mi corazón, estaban entregados a don Julián. La pregunta que me torturaba era, ¿sería suficiente ese amor prohibido para vencer a un fantasma? Esa noche comprendí que el caserón ya no se conformaba con asustarme. Quería algo más, quería tomarme por completo. Me acosté agotada, con la lámpara encendida y el diario de Elena bajo la almohada, como si ese objeto pudiera protegerme. El silencio era tan denso que podía escuchar el latido de mi propio corazón. De pronto, el perfume dulzón empezó a filtrarse, primero leve, luego sofocante, hasta llenar cada rincón de la habitación. Me sentí mareada, los párpados pesados. Quise levantarme, pero mi cuerpo no me obedecía. Entonces la vi. El espejo del armario reflejó una silueta femenina detrás de mí, alta, delgada, con un vestido blanco que flotaba como humo. Su rostro era borroso, pero sus ojos oscuros brillaban con un odio helado. Un susurro recorrió mi mente, claro como si hablara dentro de mi cabeza. Eres mía. El frío me invadió. Sentí como si algo invisible me cubriera el cuerpo, aplastándome contra el colchón. Quise gritar, pero mi voz no salió. Mis manos se levantaron solas, como movidas por otra voluntad. En medio de ese tormento, escuché la voz grave de don Julián desde el pasillo. Laura. La puerta se abrió de golpe, y él entró con una lámpara en la mano. Me vio arqueada sobre la cama, los ojos abiertos sin control, y corrió hacia mí. Resista. Gritó, tomando mis manos entre las suyas. Un viento helado recorrió la habitación. El espejo se resquebrajó, dejando escapar un sonido agudo, insoportable. El vestido colgado en la pared se agitó como poseído. Don Julián me sostuvo con fuerza, sus ojos grises clavados en los míos. Míreme, Laura. Míreme solo a mí. Su voz fue un ancla. Luché por fijar la vista en él, en su rostro marcado por la edad pero lleno de una fuerza que me aferraba a la vida. Poco a poco, el peso invisible se debilitó, el perfume se disipó, y volví a respirar. Me desplomé en sus brazos, temblando. Él me abrazó con una fuerza desesperada. No permitiré que te lleve. Ya me quitó a una mujer, no me arrebatará a ti.
Apoyé la frente en su hombro, con lágrimas corriendo por mis mejillas. No puedo más, Julián, siento que la casa me está devorando. Él me alzó el rostro con suavidad, sus manos temblando, y me besó con una urgencia que mezclaba amor y miedo. Fue un beso largo, desesperado, como si al unirnos pudiéramos expulsar a la sombra que nos rodeaba. Cuando se apartó, sus ojos brillaban a la luz de la lámpara. Si la casa quiere pelear, pelearemos juntos. En ese momento entendí que ya no era solo mi lucha. Era la nuestra. Al amanecer, después de la noche más aterradora de mi vida, comprendí que ya no podíamos seguir huyendo. El caserón nos acorralaba, cada día más violento, más celoso. Lo habíamos intentado todo, ignorar las señales, desafiar las sombras, incluso escapar por la puerta principal. Nada funcionaba. La clave está en ese cuarto, dije con voz firme, aunque temblaba por dentro. Don Julián me observó en silencio. Su rostro, cansado por los años y las noches sin dormir, tenía una expresión sombría. Siempre lo supe, admitió. Pero nunca tuve el valor de enfrentarlo. Me acerqué a él y tomé su mano. Sentí sus dedos ásperos entrelazarse con los míos, un contacto que me daba fuerza. Lo enfrentaremos juntos. Subimos por las escaleras lentamente, como si cada peldaño pesara toneladas. El pasillo estaba en penumbra, el aire helado, cargado de ese perfume dulzón que ya era inseparable de la casa. La puerta del cuarto prohibido estaba cerrada, pero el pomo brillaba húmedo, como si alguien lo hubiera tocado justo antes de nuestra llegada. Don Julián levantó la llave. Si entramos, ya no habrá marcha atrás. Ya no la hay, respondí, con el corazón desbocado. Giró la llave. El mecanismo chirrió, y la puerta se abrió lentamente, dejando escapar un aire gélido que me cortó la piel. Dentro, todo seguía como la primera vez que entramos, el vestido colgado, el espejo agrietado, la cama cubierta de polvo. Pero había algo distinto. Sobre el colchón, ahora había un retrato enmarcado, que no estaba antes, una pintura de Elena, la esposa difunta, con un vestido blanco y una mirada fija, penetrante. Me acerqué despacio. El aire se volvió más pesado, el perfume tan intenso que me mareaba. Sentí un zumbido en los oídos, un murmullo creciente. De pronto, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. El viento apagó la lámpara de don Julián. Quedamos en la oscuridad, con solo la luz grisácea que entraba por la ventana rota. El retrato comenzó a temblar en la pared, como si algo golpeara desde dentro del lienzo. El vestido colgado se agitó con violencia, y en el espejo apareció una figura femenina, nítida, con ojos llenos de furia. La voz retumbó en la habitación, clara, directa. Mía. El suelo vibró bajo nuestros pies. Don Julián me abrazó, sosteniéndome contra su pecho. No la tendrás. Gritó al vacío, con una fuerza que no había escuchado en él nunca. El espejo se quebró en 1000 pedazos, y un viento huracanado nos lanzó contra la cama. Sentí como si alguien invisible me sujetara, tirando de mis brazos y piernas, intentando arrancarme de la realidad. Me aferré a don Julián con desesperación, hundiendo mis uñas en su piel. Él me sostuvo con fuerza, sus labios rozando mi oído. Resista, Laura, míreme solo a mí. Abrí los ojos y lo vi, sus ojos grises brillando en la penumbra, fijos en los míos, llenos de un deseo y una determinación que me devolvieron el aire. El murmullo se convirtió en un grito desgarrador. El retrato cayó al suelo, hecho añicos. Y de repente, todo quedó en silencio. El perfume se desvaneció. La temperatura subió. El vestido colgado se desplomó, inerte. Don Julián respiraba agitado, con el rostro bañado en sudor. No hemos terminado, dijo con voz grave. Esto solo ha sido el primer golpe. Yo lo abracé con fuerza, temblando. Sabía que tenía razón.
La casa no se rendiría tan fácilmente. El silencio que siguió al estallido en el cuarto prohibido era engañoso. El aire estaba más liviano, sí, pero no era paz, era como la calma tensa antes de una tormenta. Don Julián y yo nos miramos, agotados, con la certeza de que lo peor aún no había llegado. ¿Lo siente?, pregunté, temblando. Él asintió, apoyado en su bastón. Ella no se ha ido. Solo está esperando. Avancé unos pasos hacia la cama. El retrato roto de Elena yacía en el suelo, los ojos pintados aún clavados en mí a través de los pedazos de cristal. Sentí un impulso extraño de apartar la alfombra que cubría gran parte del piso. Don Julián me observaba en silencio, pero no me detuvo. Cuando tiré de la tela, un olor penetrante a humedad y madera podrida se levantó en el aire. Debajo había una trampilla pequeña, con una argolla oxidada. ¿Lo sabía?, le pregunté, mirándolo fijamente. Bajó la cabeza, avergonzado. Siempre sospeché que había algo bajo este cuarto. Pero, nunca tuve el valor de abrirlo. Tragué saliva. El corazón me golpeaba en el pecho. Con esfuerzo, levanté la trampilla. El chirrido metálico me erizó la piel. Un hueco oscuro apareció frente a nosotros. El aire que salió de allí era helado, cargado de ese perfume dulzón que ahora sabía que no pertenecía a un frasco, era el olor de la podredumbre y de lo que había quedado atrapado. Don Julián encendió una lámpara de aceite y la bajó despacio. La luz reveló algo que me hizo retroceder con un grito ahogado. En el fondo, sobre la tierra húmeda, había un ataúd viejo, sin tapa, con los restos de una mujer. El vestido blanco aún cubría parte del esqueleto, amarillento y deshecho por el tiempo. Elena, susurró don Julián, cayendo de rodillas. Me cubrí la boca con las manos, paralizada. Pero, pensé que había muerto en un hospital, ¿o qué? Él negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No. Murió aquí. La casa la atrapó. Y yo, su voz se quebró. Yo nunca tuve el valor de sacarla. El viento sopló de repente en la habitación, tan fuerte que la lámpara casi se apagó. El perfume inundó el aire, más denso que nunca. Las paredes comenzaron a crujir. El vestido colgado en la pared se levantó solo, flotando en el aire. Y un grito desgarrador, femenino, llenó el cuarto, haciéndonos estremecer. Don Julián se aferró a mi mano, con desesperación. Ahora lo sabe todo. Y no nos dejará salir con vida. El suelo vibró bajo nuestros pies. Sentí como si el caserón entero respirara con furia, como un monstruo que se despertaba de su letargo. Y supe, en ese instante, que Elena no estaba descansando bajo esas tablas. Seguía ahí. Y me quería a mí en su lugar. El grito que salió del fondo de la trampilla no fue humano. Era un alarido desgarrador, mezcla de dolor y furia, que hizo vibrar los cristales de las ventanas y estremecer las paredes del caserón. El aire se volvió irrespirable, saturado de aquel perfume dulzón que ya me quemaba los pulmones. Don Julián intentó cerrar la trampilla de golpe, pero una fuerza invisible la sostuvo abierta. La lámpara cayó al suelo, rodando hasta quedar junto al ataúd abierto. Por un instante, vi claramente cómo los restos de Elena parecían moverse, como si una sombra se levantara de entre los huesos. «¡Corre, Laura!», gritó don Julián, tirando de mí. No corrí. No podía. Mis piernas se negaban a moverse, pegadas al suelo como si la casa me hubiera atrapado. Lo único que pude hacer fue mirar cómo el vestido blanco colgado en la pared se levantaba en el aire, flotando con una violencia antinatural. La tela se estiró hacia mí como si quisiera envolverme. «No me dejes», grité, sintiendo que el frío me cubría el cuerpo. Don Julián me sostuvo contra su pecho, con una fuerza inesperada para su edad. «Resiste.
No le des nada. Las paredes comenzaron a agrietarse, dejando escapar un sonido profundo, como si la casa entera gimiera de rabia. El espejo del tocador estalló en 1000 pedazos, lanzando fragmentos por el aire. Una de las astillas me rozó la mejilla, dejándome una línea de sangre caliente que contrastaba con el frío espectral que me rodeaba. De pronto, escuché su voz. Clara, venenosa. Eres mía. El perfume me envolvió, y por un instante sentí que mis brazos se movían solos, tendiéndose hacia el vestido flotante. Mi mente gritaba que no, pero mi cuerpo parecía entregarse. Don Julián me sacudió con desesperación. Laura, mírame. Mírame a mí. Abrí los ojos y lo vi, sus ojos grises, firmes, ardiendo con una determinación feroz. Me aferré a ellos como a un ancla. Y en ese instante, el viento que nos rodeaba pareció perder fuerza. El vestido cayó al suelo, inerte. El grito cesó. La trampilla se cerró de golpe, con un estruendo seco. Ambos caímos al suelo, jadeando, abrazados, con el corazón golpeando como un martillo. No aguantaré mucho más, susurré, con lágrimas en los ojos. Me está arrancando, Julián. Siento que me quiere dentro de esa cama de huesos. Él me tomó de las mejillas con ambas manos, su voz áspera pero firme. No la tendrá. Prefiero morir con usted aquí, ahora, que verla en manos de esa sombra. Su confesión me atravesó. Lo besé con furia, con desesperación, como si ese contacto pudiera protegerme. Y por un instante, la casa pareció temblar, como si nuestro deseo fuera un golpe contra ella. Cuando nos separamos, el aire estaba en silencio. El caserón nos daba una tregua. Pero ambos sabíamos lo mismo, no sería por mucho tiempo. La última batalla aún estaba por llegar. El amanecer llegó gris, con una niebla espesa que rodeaba el caserón como si quisiera ocultarlo del resto del mundo. Apenas pude probar bocado en el desayuno, el pan se me atragantaba, el café me sabía amargo. Don Julián tampoco comió. Solo me miraba en silencio, como si quisiera memorizar cada rasgo de mi rostro antes de lo inevitable. No podemos seguir así, dije finalmente, con la voz firme a pesar del temblor en mis manos. Cada día la casa nos roba un poco más. Si no hacemos algo, acabaremos igual que Elena. Él asintió despacio, con gravedad. Lo sé. La única forma de terminar con esto es romper el vínculo. ¿Cómo? Se levantó, apoyándose en su bastón, y caminó hasta el ventanal que daba al bosque. Su cuerpo hizo una pausa, como si pronunciar las palabras le doliera. Sus restos son la llave. Mientras permanezcan aquí, la casa seguirá alimentándose de ella. Comprendí lo que quería decir. Me estremecí. ¿Quiere sacarla de aquí? Quemarla, respondió sin rodeos, con voz áspera. Solo así podremos romper la cadena. El silencio se hizo espeso. Sentí un nudo en el estómago. Quemar los restos de Elena, no solo era un acto impío, era una blasfemia contra la memoria de una vida, de un amor que había existido antes que yo. Pero en el fondo sabía que tenía razón. Por la tarde preparamos lo necesario, un bidón de queroseno que él guardaba en el cobertizo, cerillas, mantas. Mientras lo hacíamos, la casa parecía observarnos. Las ventanas crujían, las lámparas parpadeaban, y el perfume era más fuerte que nunca, como si la difunta ya supiera lo que planeábamos. Al caer la noche, subimos juntos al cuarto prohibido. El aire estaba helado, cargado de tensión. Don Julián abrió la trampilla con manos temblorosas. El olor a humedad y muerte nos envolvió de inmediato. Descendimos con cuidado, usando una escalera de mano. Al fondo, el ataúd abierto nos esperaba, con los restos amarillentos de Elena aún cubiertos por jirones de su vestido blanco. Encendí la lámpara y la sostuve en alto.
El viento sopló con violencia dentro del hueco, aunque no había corrientes. Y entonces lo escuchamos, un murmullo, como si la tierra misma hablara. Mía. Me estremecí, pero don Julián me sostuvo con fuerza. Es ahora o nunca. Derramamos el queroseno sobre los restos, las maderas, el vestido. El olor químico se mezcló con el perfume dulzón, creando una atmósfera nauseabunda. Cuando él encendió la cerilla, la llama iluminó su rostro, arrugado, decidido, lleno de una furia contenida durante años. Perdóname, Elena, susurró. Arrojó la cerilla. El fuego se alzó con un rugido, devorando todo a su paso. El grito que salió del hueco no fue humano. Era un alarido que atravesaba la carne y los huesos, un lamento que llenó cada rincón del caserón. Las paredes temblaron, las ventanas estallaron hacia afuera, y el perfume se convirtió en un humo negro que se elevó con violencia. Nos abrazamos en medio de aquel infierno, resistiendo mientras la casa parecía derrumbarse a nuestro alrededor. Y en ese momento comprendí que ya no había vuelta atrás. Habíamos desatado la furia de Elena. El fuego rugía en el hueco bajo el cuarto prohibido, iluminando las paredes con destellos rojos y naranjas. El aire era irrespirable, cargado de humo y del hedor de la tela y la madera ardiendo. Don Julián me sostenía contra su pecho, y yo apenas podía escuchar mi propia respiración entre el estruendo de la casa que parecía venirse abajo. El grito de Elena no cesaba. Era un lamento prolongado, inhumano, que atravesaba las paredes y hacía vibrar cada ventana, cada viga. No venía solo del hueco, sino de todas partes, del espejo roto, de los pasillos, de las escaleras, como si la casa entera se hubiera convertido en su garganta. ¡Aguante!, me gritó Julián, su voz casi ahogada por el rugido del fuego. El suelo temblaba bajo nuestros pies. El vestido que había colgado en la pared ardió de golpe, envuelto en llamas, mientras un humo negro se retorcía en el aire, adoptando por un instante la forma de un cuerpo femenino. Los ojos oscuros de esa silueta se clavaron en mí. Mía. Retumbó la voz. Sentí que algo tiraba de mí hacia el hueco, como si manos invisibles me arrastraran hacia el fuego. Grité, intentando aferrarme a Julián, y él me rodeó con una fuerza desesperada. No la tendrás. Bramó, su voz cargada de una energía que no le había escuchado nunca. De pronto, el humo negro giró con violencia, formando un torbellino. La temperatura bajó de golpe, y por un instante, el fuego pareció apagarse. En medio de esa oscuridad sofocante, escuché un último murmullo, susurrado directamente a mi oído. Si no es mía, tampoco será tuya. El humo se precipitó hacia Julián. Lo envolvió por completo, empujándolo de rodillas. Sus ojos grises me buscaron con desesperación, mientras yo intentaba apartar aquella sombra con las manos inútiles. No. Grité, abrazándolo. El grito final de Elena resonó en toda la casa, un alarido que heló la sangre y luego, silencio. El humo se deshizo en un segundo, como si nunca hubiera estado allí. El fuego se consumió lentamente, hasta quedar reducido a brasas que chisporroteaban en el hueco. El perfume dulzón desapareció. Por primera vez desde que llegué, el aire del caserón estaba limpio. Me quedé de pie en medio del cuarto prohibido, con Julián a mi lado, ambos jadeando, empapados de sudor y lágrimas. ¿Ha terminado?, pregunté, con un hilo de voz. Él me miró, sus ojos cansados pero firmes. Sí. Ahora, por fin se ha ido. Lo abracé con todas mis fuerzas, temblando. Sentía sus brazos rodeándome, fuertes a pesar de sus años, su respiración mezclada con la mía. Y en ese instante comprendí que lo habíamos logrado, habíamos vencido a la casa. Salimos tambaleándonos al pasillo. El caserón ya no crujía, ya no respiraba. Solo era una casa vieja, silenciosa, cansada. Por primera vez, no me dio miedo.
Al llegar a la puerta principal, la abrimos sin dificultad. El aire fresco de la madrugada nos golpeó el rostro, limpio, real, vivo. Me giré a mirar el caserón una última vez. Ya no parecía un monstruo. Solo una carcasa vacía. Pero supe que nunca lo olvidaría. Don Julián me tomó de la mano y susurró: «Gracias, Laura. Usted me devolvió la vida». Sonreí entre lágrimas. «¿Y usted a mí?». Bajamos juntos la colina, dejando atrás el caserón. No sabía qué me esperaba, si podía volver a una vida normal después de lo que había visto. Pero en ese momento no importaba. Lo único real eran sus ojos grises, su mano fuerte en la mía y la certeza de que, aunque el miedo y el deseo nos habían unido en un lugar maldito, todavía estábamos vivos. Y eso era más que suficiente. Si esta historia te estremeció, si te hizo vivir cada instante de miedo y deseo conmigo, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás más relatos intensos, secretos prohibidos y emociones que no podrás dejar de escuchar.